Bueno, Nico, muchas gracias por recibirme. Eh, Contanos un poco, primero qué es Pío y después a partir de ahí arrancamos. Bien, Pio es una empresa de optimización de contenido multimedia. Nuestro objetivo es eliminar la fricción que tienen las empresas para poder compartir sus contenidos con sus usuarios. Tenemos un producto principal hoy en día que es sobre optimización de imágenes para sitios web y básicamente a través de una instalación que es realmente sencilla, le puede hacer una persona que no tiene que ser extremadamente técnica también, logran que su sitio funcione más rápido y entreguen imágenes de muy buena calidad. El resultado de eso es que la gente va a tener una mejor experiencia, va a pasar más tiempo en el sitio y probablemente también, en el caso de e-commerce, probablemente compre más o gaste más. Claro. Eh, ¿Y cuántos años tiene Pío? ¿Hace cuánto estás con este proyecto? y básicamente 2 años que tiene desde la formación formal, como bien dice, eh, a lo que soy y lo que es el producto hoy. Eh, la, la idea en sí o el génesis ha tenido muchos caminos intermedios, no necesariamente pensando siempre en este objetivo final, pero sí son cosas que he ido trabajando desde que empecé la carrera prácticamente, o desde que empecé a trabajar en tecnología. He trabajado en librerías open source, todas relacionadas a contenido multimedia y la optimización de la experiencia a través de Internet. Eh, y bueno, en un momento dado fue, ok, hay que empezar con esto como una empresa formal. Y eso ocurrió hace 2 años. Claro. Y, pero vos como emprendedor, digamos, tenés ya bastantes más años arriba, ¿no? Vos me habías comentado que habías comenzado con otros proyectos. Sí, sí. Por el 2007, 2008 fue mi primer emprendimiento. Eh, Una de las primeras generaciones apoyadas por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Eh, y en ese emprendimiento estuvimos aproximadamente 2 años, hasta el 2010, cuando me sumé como fundador al equipo de WOW, un e-commerce bastante conocido ahí en Uruguay. Y luego también estuve trabajando con diferentes startups, también acá en Estados Unidos, y startups que eran de Uruguay desembarcando en Estados Unidos. Capaz que como emprendedor llevo desde el 2007. ¿Por qué decidiste venir acá a San Francisco? ¿Por qué, digamos, cuáles fueron las razones que te llevaron a dar este paso? Y yo se lo explicaba a mi abuela, le decía, mirá, hay que para jugar en primera división, en las mejores ligas, tenés que jugar en Europa. Ella sabía mucho de fútbol y de esa manera lo podía entender. Y es básicamente lo mismo. Desde Uruguay se pueden hacer muchas cosas y es extremadamente positivo, sobre todo también para la etapa inicial, porque los costos no son tan altos. Entonces, yo estuve yendo y viniendo estos 2 años, estuve yendo y viniendo a Estados Unidos, pasando mucho tiempo en Estados Unidos, pero también estando un tiempo importante en Uruguay, y cuando estás en Uruguay tus costos bajan muchísimo. Eh, entonces, por ese lado es súper positivo. Pero lo otro que pasa es que a nivel de Latinoamérica tenemos muy pocas experiencias de empresas multimillonarias o empresas que levanten mucho capital. Entonces, si bien podés rodearte de gente que sepa, y hay muchísima gente en Uruguay muy capacitada, con muchísima experiencia, son pocos. No me atrevo a decir un número, pero son pocos. Acá es infinito. Acá te cruzas con la gente en la calle. Me pasó de conocer una persona en un Uber Pool que casualmente acababa de vender su empresa y fue en una charla así normal, y esa persona ya te termina introduciendo inversores. Hay otro flujo de capital.
Eh, pero por fuera del capital creo que lo principal es tener acceso de primera mano a las personas que ya pasaron por esa experiencia, eh, que lograron vender su empresa, que lograron hacer un IPO, que consiguieron fondos de Venture Capital o que tal vez hicieron bootstrapping con la empresa y le hicieron crecer de esa manera. Creo que eso es lo principal. Y en qué etapa se encuentra Pío hoy en día? ¿Y cómo estar en Estados Unidos? Un poco ya lo decías, pero ¿cómo lo conjugas con tu presencia en Estados Unidos? O sea, en la etapa en que se encuentra Pío hoy. Bien, nosotros estamos en lo que sería la etapa de pre-semilla. Ya tenemos capital, hemos conseguido capital de inversores en Estados Unidos. Tuvimos nuestro pasaje por una de las principales aceleradoras del mundo, pero de todas formas no tenemos todavía lo que se llama capital institucional de un fondo. Hay un antes y un después para las empresas con eso. Y nosotros hoy estamos en una etapa donde tenemos generamos algo de capital, tenemos ventas, pero todavía no son lo suficientemente sustantivas como para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la etapa de capital semilla. Eh, y bueno, nos encontramos ahí. Claro. Mi desembarco acá en Estados Unidos principalmente está con el objetivo de construir un poco esa red de entre asesores e inversores, porque lo que se busca no es tener asesores, sino tener inversores que pongan capital en tu emprendimiento y que además te asesoren. Acá, de cierta manera, no se recomienda mucho el hecho de incorporar los asesores solo en su figura de asesores, como lo conocemos en Latinoamérica. Eh, Eso principalmente, y después también a nivel de el relacionamiento con los clientes. Para las empresas nosotros vendemos principalmente a Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y para ellos es importante que la empresa también tenga una base en Estados Unidos. A nivel Contame, de soporte no importa, pero sí. claro. Contame así en 2 minutos, digamos, los distintos estadios, digamos, de capital. O sea, vos hablaste de presemilla, semilla. Bueno, tenés la etapa inicial donde directamente un emprendimiento no cuenta con capital y los fundadores pueden estar trabajando a modo honorario o en el tiempo libre que tengan, si es que tienen otro trabajo, para ver qué sucede con esa idea y cómo empiezan a conseguir algo de tracción. Luego, idealmente, pueden conseguir capital de instituciones como las aceleradoras o incubadoras o tal vez inversores ángeles. Ahí estamos hablando de repente de personas que pueden invertir entre 25.000 y 50.000 dólares. Por ejemplo, acá lo común, un cheque de 25.000 dólares de un inversor ángel, que es un individuo que invierte como persona en un emprendimiento, no tiene una institución detrás. 25.000 dólares es un cheque bastante común. Pueden haber de 50.000, es una buena señal si estás hablando con un inversor ángel y está dispuesto a poner ese monto, como también lo hay de 100.000 o pueden haber inclusive de más. Todo eso ocurre probablemente en la etapa de pre-semilla y se puede llegar a conseguir entre 500.000 hasta $1.000.000 en esa etapa de inversión de diferentes cheques de diferentes personas. Puede ser que haya también hay algo que se llama micro VCs, que son de cierta manera instituciones, pero es como si fueran múltiples inversores ángeles que se juntaron para poner el capital en conjunto. Y luego después empieza la etapa de semilla, donde, bueno, acá en San Francisco principalmente, porque también inclusive en Nueva York la inversión se maneja un poquito diferente como se maneja en San Francisco o en el Bay Area. Los fondos de semilla pueden ir desde $1,500.000, los más chicos, hasta 3, 4, 5 millones de dólares para una etapa muy temprana en un emprendimiento, ¿no? Ahí cada industria, cada
vertical donde el emprendimiento se encuentre determina cuánto tiene que tener de revenue, cuánta plata tiene que estar generando, si tienen que tener propiedad intelectual o no. Eh, Hay emprendimientos que sin generar nada de capital pueden conseguir una inversión semilla de 4 o 5 millones de dólares. Emprendimientos que trabajan en robótica, en self-driving cars o en AI. Hay otros que de repente tienen que tener $500,000 de facturación para poder conseguir capital semilla. Y después empiezan las diferentes series, que ya son etapas de inversión mucho más formales y mucho más estructuradas, más financieras de cierta manera. El capital semilla tiene que mostrar tracción, pero al mismo tiempo tiene que haber un convencimiento muy fuerte de quienes están invirtiendo sobre la idea, sobre el proyecto y sobre el potencial de ese emprendimiento. Después ya en la serie A ya hay un modelo de negocio probado, ya hay una forma de capturar clientes que está extremadamente probada, hay una repetitividad de los procesos, de cierta manera, y lo que se busca es escalar eso. Y bueno, está serie A, B, C, D, y los montos de inversión sí superan los 5 millones seguro. Y ahora me quedan dos preguntas sobre esto que estabas hablando. La primera es, ¿cómo ves vos la inversión en el Uruguay a este respecto? O sea, en cuanto a las posibilidades de levantar capital en Uruguay. Esa es una. Y después la segunda, que preguntarte, vos mencionaste que estuviste en una aceleradora. ¿Cuál era qué aceleradora es y para qué sirve? Bien, empiezo con la aceleradora que va a ser más corta. Pasamos por AngelPad y Acceleprise. Acceleprise es una aceleradora que está en el top 10 de aceleradoras de acá de la Bay Area. Y AngelPad está rankeada por el MIT como número 1 junto con Y Combinator y StartX de Stanford. Es más difícil entrar a AngelPad que entrar a Stanford en ratio de aprobación y de aplicaciones. Y es creada por un matrimonio. Ella es inversora desde hace muchos años, fotógrafa profesional, también tuvo su propio emprendimiento y lo vendió. Y él es uno de los primeros empleados de Google, donde tiene patentes sobre algunos algoritmos de AdWords que Google utiliza hoy en día. Son personas extremadamente capaces. Y en Acceleprise también hay un equipo de personas muy, muy bueno. Las aceleradoras lo que te dan, y creo que es mucho más beneficioso para una persona que no es de Estados Unidos, el entrar a una aceleradora, que para una persona que es de Estados Unidos. Porque nosotros no tenemos, capaz algunos sí tienen la posibilidad, pero es muy difícil para alguien de Uruguay el tener, ok, hiciste el MBA en Stanford o hiciste el MBA en el MIT, y venir con una chapa ya a respaldo de lo que es la universidad. Entonces necesitas a alguien, como dicen acá, que esté rooting for you, que esté hinchando por vos y que esté respaldándote, diciendo, no, mira, yo estuve trabajando con esta persona codo a codo durante 3 meses y demostró ser una persona muy capaz y que ellos te puedan hacer introducciones. Entonces, creo que para un emprendimiento que viene de cualquier parte del mundo, el desembarcar en Estados Unidos, junto con una aceleradora, es importante y te puede ayudar a avanzar un par de escalones más rápido. Vos decís que entrar a una aceleradora es casi excluyente, o sea que es casi una necesidad sí o sí, si venís de Uruguay, ponele, o no, o podés hacer tu camino por vos mismo. Acá no hay nada excluyente. Principalmente en San Francisco creo que no hay nada que sea excluyente. Capaz que te dedicaste a, no sé, fuiste ingeniero toda tu vida, trabajaste de repente, no sé, en sistemas de bancos y sistemas de pagos y de repente descubriste la receta para una nueva fórmula de kombucha
y el emprendimiento está despegando y no conoces a nadie acá, venís, tenés 2, 3 reuniones y te fuiste con algunos millones de dólares en el bolsillo. Acá puede pasar, creo que puede pasar cualquier cosa. Lo que sí creo es que siendo emprendedores tenés que aferrarte a todas las herramientas que tengas disponibles y sacarle el máximo. No es excluyente, pero sí es una gran ayuda. Y el proceso para entrar a una aceleradora desde Uruguay, digamos, ¿tiene alguna dificultad extra? Vos cómo lo viviste? Nosotros tuvimos una reunión de 15 minutos, fue muy rápida, donde presentas el emprendimiento, fue virtual además. Y después tuve una llamada de 45 minutos, totalmente dinámica, hablando de un montón de cosas. Y al final de la llamada, Thomas, uno de los fundadores, me dijo, ok, te queremos acá en AngelPad. Y ese fue el proceso. Hay otras aceleradoras como Y Combinator que le pagan los pasajes a los emprendedores para que vengan acá y tengan una red presencial. Primero tienen una call de unos 15 minutos también y después de eso le dicen, ok, tienen que venirse hasta acá que los queremos ver cara a cara. Supongo que hoy eso no lo están haciendo más y lo están manejando Claro. de forma virtual por ahora. Pero no es un proceso complicado, ni largo, ni difícil de aplicar. Llenar un formulario para una aceleradora debe llevar capaz que una hora y media pensándolo bien, y obviamente tenés que conocer muy bien de tu emprendimiento y saber qué es lo que quieres hacer, pero es súper sencillo y se puede aplicar a todas las que quieras, ¿no? Ujú. Y en cuanto al tema de, digamos, que una startup uruguaya se presente a una aceleradora, ¿cuáles son, digamos, dos o tres cuestiones claves que tienen que pensar si quieren, uno, ser admitidos y dos, digamos, que les vaya bien dentro del proceso? Es difícil porque cada emprendimiento va a ser diferente y cada emprendimiento va a tener claves diferentes. Ujú. Eh, Creo que lo principal es demostrar, tener la capacidad de mostrar el aprendizaje que has tenido durante el tiempo que estuviste con el emprendimiento. Y de que tenés expertise en el área. Eh, Creo que una de las cualidades que tiene que tener al menos uno del equipo de, de fundadores es ser experto en el área en el que están trabajando. Eso va a facilitar las cosas y va a facilitar también el poder presentar el por qué el emprendimiento es una necesidad y es algo valioso para el mercado. Puede ser también con cosas ahí, cosas que son o que suenan demasiado, demasiado obvias, ¿no? Como puede sonar Zoom hoy en día, eh, de que la persona con la que estés hablando ya entienda mucho de la industria y ya sepa de, ok, me están presentando esto, ya sé lo que es, lo tengo clarísimo. Entonces ya pasaste a otra etapa y tenés la etapa de validación del equipo. Eh, y esa creo que es la segunda cosa más importante para no solo para las aceleradoras, sino para cualquier charla con cualquier inversión en una etapa temprana. Eh, Principalmente van a invertir porque ven que el equipo es capaz y va a poder llevar la idea del emprendimiento adelante. El otro día Rafael Atija me decía algo súper interesante que era que cuando armas un equipo no te juntes con gente que es igual a vos, sino con gente complementaria. O sea, creo que eso también creo que es una de las cosas que evalúan, ¿no? O sea, más obviamente que tiene que haber alguien técnico, pero también, o sea, alguien que le dé también otra perspectiva. Creo que a nivel de personalidades puede ser, la complementariedad puede ayudar también. Al final del día, todos los emprendedores, sea uno, sean 10, van a estar haciendo cosas que no saben hacer. Mm. Eh, y creo que lo principal en un equipo es la capacidad que tienen para aprender y qué tan rápido pueden aprender algo. O llegar al nivel de lo que es el mastery, ¿no? Masterizar, el ser genios en esa actividad.
Y si estudiaste ingeniería y te tocó el área de marketing, bueno, vas a tener que volverte un genio en marketing en muy poco tiempo para que tu emprendimiento sea exitoso. Claro. Sí, ahora yendo a temas más burocráticos. El tema de la visa. Me quedó la respuesta Ah, de los capitales. de los capitales en Uruguay. Eh, en Uruguay creo que es muy complejo. En realidad lo que pasa es que no está todo muy estandarizado. Mm. Y hay diferentes parámetros. No es lo mismo estar hablando de una inversión en un emprendimiento donde se va a quedar en Uruguay, donde el mercado va a ser específicamente Uruguay. El valor potencial de esa empresa claramente va a ser mucho menor en un emprendimiento que apunta o a Brasil, a Latinoamérica o al mercado de Estados Unidos. Eh, entonces ya ahí la conversación desde el vamos es muy diferente. Eh, Creo que de todas formas no es difícil llegar a las personas que tienen capital en Uruguay. Tenemos la ventaja de que somos muy pocos y empezando a hablar, siempre el amigo de un amigo puede tener capital. Eh, y lo otro también es el hecho de ir construyendo una carrera, ¿no? Ir mostrando. Lo otro que tiene Uruguay que es muy beneficioso, que tanto la ANI como la ANDES son instrumentos brutales para el avance de cualquier emprendimiento. Nosotros tenemos fondos de ANI eh, para lo que es el desarrollo de nuestra tecnología y han sido de, de muchísima ayuda. Y también yo lo digo desde mi punto de vista personal, yo no sé si sería hoy en día un emprendedor sin la ANI, porque el Fondo de Jóvenes Emprendedores de la ANI fue lo que me llevó a tirarme al agua y a empezar con la carrera de emprendedor. Entonces, si bien tenemos eso de que no está estandarizado para lo que son las rondas de inversión y de que las valuaciones de las empresas y el porcentaje que tenés que ceder de la empresa puede cambiar muchísimo, Ujú. eh, puedes tener un emprendimiento en Uruguay que tiene que ceder el 50% o el 80% de su empresa para recibir el capital que necesita para poder escalar, como puedes tener otros que de repente pueden comprometer el 10, pueden comprometer el 5% del emprendimiento y conseguir el capital que necesitan para poder empezar. Eh, entonces creo que eso es súper variable y a veces también puede trancar un poco, puede llevar más de lo necesario el proceso. Lo mismo, y me pasó teniendo conversaciones con inversores de Uruguay, nosotros tenemos inversores de Uruguay, como las conversaciones que tengo con los inversores que tenemos acá, lo que necesita cada uno son cosas totalmente diferentes. De repente un inversor en Uruguay te está pidiendo el flujo de fondo durante los próximos 2, 3 años. Un inversor acá ni siquiera se le ocurre pedirte los flujos de fondo para los próximos 3 meses. Te va a decir, ok, ¿en qué te vas a enfocar y en qué te vas a dedicar durante los próximos 3 meses? Pero no cómo pensás gastar los fondos. O sea, a determinado nivel creo que confían en el criterio de, ok, si estoy poniendo plata en esta persona, supongo que va a tener la capacidad de manejar el capital bien. Eh, y en Uruguay hay un poco más de micromanagement de los inversores, tal vez, eh, de lo que es un entorno más evolucionado como San Francisco. La visa que vos tenés, que es la visa O1, ¿no? Ujú, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque supongo que hay muchos emprendedores que siempre se están preguntando cómo podrían obtener una visa para ingresar a Estados Unidos. Entonces, contame un poco a ver cómo fue que vos hiciste. Eh, lo principal es conseguir un abogado que te asesore y que evalúe tu caso y viendo tu caso es donde podés determinar, ok, cuál es el mejor camino que tengo hacia adelante. Eh, Hay un montón de visas, es muy difícil saberlas todas, pero está la O1, la E1, la o E2, la H1, H2, o la L1, L2. Eh, y va a depender de la persona, principalmente. En el caso del AO1 es una de las visas más difíciles de conseguir. También da
la facilidad de que una vez que tenés la uno podés aplicar a la residencia y el papeleo de cierta manera es muy similar. Entonces, una vez que preparaste todos los materiales para uno, ya tenés relativamente preparado todo para la residencia. Y es recopilar un montón de información sobre tu perfil, sobre lo que has hecho. Desde el punto de vista lógico, lo que entiendo que busca el gobierno de Estados Unidos es, ok, traigamos personas que vayan a generar trabajo acá también, que vengan a ser una fuente y ayudar a crecer la economía. Y de cierta manera tenés que preparar un currículum, lo que le dice el caso, donde le estás probando a un agente de la oficina que evalúa las visas de que sos una persona valiosa para Estados Unidos. Eh, para la uno bueno, principalmente es eso. Eh, Creo que una persona recién salida de facultad es muy difícil de repente que pueda conseguir la uno hay otras herramientas, pero una vez que tenés algunos años de experiencia y principalmente tenés expertise en determinadas áreas, creo que no debe ser tan difícil probar de que vas a hacer algo valioso, ¿no? Pero ahí ya es necesario que vos tengas un emprendimiento, digamos. Sí, 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 tenés que venir, como quien dice, sponsoreado por una empresa. Eh, yo, si bien la visa es de acuerdo a porque soy la persona ideal para llevar a cabo el rol que tengo en Estados Unidos, tenés que justificar eso. Está la empresa por detrás diciendo, sí, esta es la persona que nosotros queremos traer. De todas formas, se trata más acerca de vos que de la empresa. De la empresa hay un poco de información, pero no es tan extenso. Ujú. Sí. Y después, ¿cómo estás viendo vos un poco ya lo hablamos antes, la situación acá respecto a, bueno, muchas empresas están despidiendo gente de manera impresionante, las inversiones aparentemente se han parado bastante. ¿Cómo ves vos, desde tu punto de vista, la situación? ¿Cómo puede impactar en Uruguay? Porque hay muchas empresas que se dedican a hacer software para empresas americanas. ¿Y cómo lo ves de acá a final de año? Todo esto es atrevido, que hay que decirlo, ¿no? No Es soy ni que es una economista, ni situación totalmente epidemiólogo, anormal, o sea, ni... nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero poniéndome el gorro de técnico, como que lo tenemos 3 millones en Uruguay, creo que a nivel de lo que es en Estados Unidos, y estuve asistiendo realmente online a algunas conferencias organizadas con inversores, tanto de acá de Estados Unidos como de Latinoamérica, seguro a nivel de inversión durante los próximos 2 o 3 meses va a estar todo bastante quieto. Claramente es como todo, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla y siempre hay una empresa que hoy en día está buscando inversión y se puede escuchar de que, ok, levantaron $100 millones en plena pandemia mundial. Y son casos súper excepcionales. Creo que la norma es, o lo que he escuchado es los inversores están principalmente ocupados en hacer triage, no sé cuál sería la palabra en español, de evaluar el estado de cada una de las empresas en las que invirtieron y ver de que estén saludables para sobrevivir esta crisis. Entonces, si vos estás buscando inversión y querés llamarle la atención a alguien, de que le presten atención a tu mail, de que tomen una reunión contigo, va a ser 10 veces más difícil que hace 6 meses. Eh, También creo que a nivel de ventas hay muchas empresas que están ocupadas en resolver internamente su operativa, no solo por el impacto económico que puedan estar teniendo o no, pueden haber empresas que estén funcionando mejor porque tienen negocios más online y porque tienen venta de productos online, pero también
si no eran empresas remotas, nosotros de la casualidad somos una empresa remota y a nivel operativo no nos afectó el cambio de tener que ir a la oficina, porque a la oficina iban simplemente una vez a la semana o para juntar nada más o para ir a tomar una cerveza después. Entonces están resolviendo su operativa y no le van a prestar atención a alguien nuevo que le esté intentando vender un servicio nuevo. A lo mejor sí, si son empresas que ya están contratando un servicio, puede ser más sencillo de que digan, en el caso de repente desarrollo de software, che, vamos a trabajar un poco más en producto ahora en este tiempo que a lo mejor no hay tantas ventas, y sea más fácil el decir, ok, vamos a duplicar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de producto y se le puede dar más desarrollo. Tengo varios amigos con empresas de desarrollo ahí en Uruguay, de desarrollo de software, y escuché de que algunos cerraron contratos que tenían que estaban por cerrar y están vendiendo, y algunos otros, ok, el contrato se aplazó y lo van a cerrar más adelante. Eh, Tampoco, al menos con los pocos que hablé, no los vi extremadamente preocupados. Otra cosa que te quería preguntar es digamos, ¿qué consejo le darías vos a los emprendedores? Sobre todo, no sé, a gente que tiene, no sé, 22, 23 años y digamos que tienen algo, una idea en la cabeza y quieren ver cómo la llevan adelante o que les gustaría llevarla adelante. ¿Qué es lo que eso que tienen que hacer para llevarla a la realidad? Los que tienen una idea, o muchas, principales, elegir una. Idealmente elijan una donde son expertos en el área, va a hacer las cosas muchísimo más fáciles. Y después para sacarlo adelante hay una sola forma y es no frenar, eh, seguir y meterle toda la energía que puedas. Eh, Son muy pocas las personas que logran empezar con un emprendimiento y que en 2 días es un éxito total y que despega de la noche a la mañana. De hecho, la mayoría de las historias que conocemos eh, son emprendimientos que vienen iterando y de repente cambiaron el modelo de negocio, cambiaron determinadas cosas de a quienes se enfocaban y ahí sí despegaron de la noche a la mañana, hicieron el cambio, pero hace 3 4 años, 10 años que vienen trabajando en algo. Claro. Entonces es importante tener ese contexto. Si deciden venir o están pensando en el mercado estadounidense como potencial o venir acá con el emprendimiento, hay que tener un plan muy concreto de qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que pretende sacar de cada una de las etapas y ser sumamente estratégico en cada una de las etapas. Estar acá es extremadamente caro, o sea, con lo que gasto yo solo en Uruguay de repente podríamos estar 3 4 años con un equipo de 3 4 personas trabajando perfectamente. Y yo lo gasto en un año. Y eso es bastante complicado. Nos tenemos que acostumbrar a otro tipo de números. Obviamente también a nivel de lo que es ventas, especialmente en ventas a empresas, los montos son totalmente diferentes. Una empresa de Latinoamérica me paga un décimo de lo que me paga la misma empresa si está basada en San Diego de repente. Eh, hay un montón de factores que cambian. Entonces, tener un plan concreto creo que es lo principal. Y por otro lado, algo que siempre me gusta decir es el no tener plan B. Si vos tenés un plan B, cuando el plan A no funciona, vas a ir al plan B. Si vos tenés un plan A y no tenés plan B, entonces vas a hacer que el plan A funcione. Eh, y, y tu cabeza te va a llevar a eso y te va a mentalizar de esa forma. Nico, mil gracias por la charla, estuvo buenísimo. Por favor. Tu punto de vista, sobre todo de alguien, de un uruguayo que está acá en San Francisco, así que esperemos que lo puedan aprovechar. Mil gracias. También te digo de que si alguien me quiere contactar y eso, o que te escriban a vos o que me escriban directamente a mí, también por Twitter. Me han reunido con pila de gente acá, también en Uruguay, así que con eso estoy totalmente abierto Vale. a charlar con alguien que necesite de repente
escuchar de mi experiencia, claramente, ¿no? Porque eso siempre, la experiencia es de cada uno y hay que tomarlo como lo es. Dale, buenísimo. Mil gracias, che. Bueno, a vos.